Este video corresponde a lo que sería la reunión de sábado en la mañana, el desayuno bíblico. Como ya todos saben, a menos que usted esté viviendo debajo de una roca, estamos en cuarentena en Costa Rica, pero eso no significa que la palabra de Dios tiene que ser dejada de lado o debemos dejar de proclamarla. Entonces, como es costumbre, nos reunimos todos los sábados en la mañana a leer la Biblia y estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Entonces, lo que vamos a hacer es que con este video, la idea es que usted pueda seguir la lectura en su casa, donde usted esté, con su familia, con sus amigos o solito, donde esté usted en su casa, en cuarentena. No creo que con sus amigos, pero sí que usted pueda hacerlo. Y que en la medida en que leemos, si surge alguna pregunta, usted pueda enviarla al chat de WhatsApp de la iglesia. O si este video llega a YouTube, que lo pueda poner en los comentarios de YouTube. Como sea, si tiene alguna pregunta, como nosotros siempre al terminar todas las lecturas, nos tomamos un momento para responder preguntas y para conversar acerca del texto. Entonces, envíen sus preguntas, ¿ok? Vamos a leer la sección que va desde Marcos capítulo 6 al capítulo 10. Y como a modo de repaso de lo que vimos la semana pasada, comenzamos Marcos, y Marcos habíamos dicho que es un evangelio escrito en el enfoque de resaltar el aspecto de siervo de Jesús. Leímos anteriormente Mateo, y Mateo resalta el aspecto real de Jesús. Él es el rey prometido por los profetas del Antiguo Testamento, que ha venido a traer el reino. Él es el Mesías, él es ungido por Dios para establecer el reino de Dios, un reino espiritual, no terrenal. Y Marcos lo que hace es mostrarnos al Jesús servidor. Por lo tanto, el enfoque de Marcos no son las enseñanzas, sino más bien sus acciones. Leímos la semana pasada que Jesús está ansioso por enseñar, porque para eso ha venido, y por esa misma razón Él no quiere que se hagan tumultos donde Él va, Él no quiere que la gente sepa que Él está haciendo muchos milagros. Le dice al leproso, no le cuentes a nadie, pero se arman tumultos y el Señor tiene que moverse, porque lo que Él quiere es enseñar, y a eso ha venido, según Marcos, vino a enseñar, a predicar el reino de Dios. Entonces, vamos a leer Marcos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el capítulo 10 completo. Yo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede seguir la lectura desde la Biblia que usted quiera, ¿ok? Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la que usted tenga a la mano, ¿ok? Entonces, antes de comenzar a leer, quiero orar. Permítame hacer una oración para encomendar nuestro tiempo al Señor. Padre, gracias, Señor, por la tecnología. Gracias porque en este tiempo, Señor, de cuarentena, no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Y también a través del internet y a través de las herramientas que tú nos has dado, Señor, podemos estar aún en contacto unos con otros. Tu cuerpo se puede reunir. Señor, yo te pido que en este tiempo de crisis, Señor, tu palabra sea algo que refresque nuestro corazón, Señor. Tu palabra es suficiente, Señor, para consolar. Consuela a los que están sufriendo en este momento, Señor. Señor, llena nuestro corazón de los tesoros que tu palabra tiene para ofrecernos, Señor, para que el día malo podamos sacar de esos tesoros, Señor, ser consolados y dar consolación, como dice 2 Corintios capítulo 1. Señor, te agradezco por esta instancia y te pido que lo que leamos, Señor, cale en nuestro corazón, nos enseñes algo que nos sirva para construir nuestra casa sobre la roca. Señor, gracias por esta instancia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Leamos. Marcos capítulo 6. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo.
El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacudan el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. El rey Herodes Antipa pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta, como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que escuchaba que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego, la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedían. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayámonos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde.
Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas y comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró del pan y del pescado. Un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Capítulo 7. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Los fariseos no se hubiesen enfermado de coronavirus, por lo menos. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera.
Escuchen todos ustedes y traten de entender lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de dentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que los contaminan. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón, antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Capítulo 8. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentaran en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas 4,000 personas en la multitud, y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que le mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación.
Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. El Señor. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios». Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Capítulo 9. Jesús continuó diciendo: «Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder». 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: «Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a él».
De pronto, cuando miraron ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino, y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Jesús les contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello.
Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Capítulo 10. Luego, Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús le respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa, o por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que
Y en el mundo que vendrá, esas personas tendrán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago había pedido, lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Después llegaron a Jericó. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! ¡Cállate!, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, ¡anímate!, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Amén. Amén. Así concluimos nuestra lectura de Marcos desde el capítulo 6 al capítulo 10. Tengo que reconocer que hubo secciones que me emocionaron, honestamente, que tocaron mi corazón. Esta parte del final del relato del ciego Bartimeo tocó mi corazón mucho, y sobre todo también cuando Marcos habla acerca de los niños. En 2 ocasiones habla acerca de Jesús trayendo a un niño para ilustrar la forma en la que debemos nosotros servir al resto de nuestros hermanos, o la humildad con la cual debemos actuar, con la humildad de un niño. Y también con la fe de un niño debemos creer para recibir el reino de Dios, cuando el Señor dice, no le impidan a los niños venir a mí, dejen que vengan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Yo me acuerdo cuando era niño, yo tenía muchos amiguitos cerca del barrio donde yo vivía.
Y una de las cosas que hacíamos muy seguido era pelear. Yo era un poco peleón cuando era niño. Me gustaba agarrarme con mis amigos. Eh, pero me acuerdo de que nunca el conflicto duraba más de un día. Después de habernos agarrado, de haber peleado, siempre volvíamos a ser amigos. Porque no existía el deseo de mantener un conflicto como existe hoy, que somos adultos. Y el Señor nos pide que seamos como niños, humildes, listos para perdonar, listos para confiar otra vez, pero sobre todo no solo para confiar unos en los unos en los otros, sino para confiar en Él, para confiar en su palabra, en que lo que Él dice es verdadero. Si usted le hace una promesa a su hijo pequeño o a su hija pequeña, él o ella le va a creer, porque así son. Y el Señor quiere que nosotros tengamos fe en Él como niños. Ahora los niños son manipuladores, son perversos también, pueden hacer cosas con motivaciones muy malas, pero el enfoque de este texto es que tengamos el aspecto bueno de lo que es ser niño, que es la humildad y la fe. Otra sección que me llamó la atención es cuando Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Como de alguna forma compensando o queriendo él justificarse, porque Jesús acababa de decir que era imposible para los hombres salvarse, que solamente por medio del poder de Dios los hombres podían ser salvos. Para Dios no hay nada imposible. Entonces Pedro dice, pero si nosotros dejamos todo, ¿cómo no vamos a recibir algún tipo de recompensa por eso? Y el Señor le dice, le aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, por el Evangelio, recibirá ahora, a cambio, 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y bienes, junto con la persecución. Y es maravilloso porque el Señor dice, recibirán ahora, en este momento, al momento de creer, al momento de seguir al Señor. ¿Y a qué se refiere esto, hermano? Esto es maravilloso, porque muchos de nosotros hemos dejado nuestros países natales, nuestras familias, por seguir a Cristo. Muchos cristianos han sido rechazados, menospreciados por sus familias al momento de creer en Jesús. Pero el Señor le dice, el que me siga y deje todo esto, ahora, en esta vida, en esta tierra, recibirá a cambio 100 veces más el número de casas y hermanos, una familia aún más grande y una cantidad de propiedades más grande. ¿De qué está hablando? Y junto con la persecución. También es parte de la promesa la persecución. ¿De qué está hablando el Señor? Yo creo con todo mi corazón de que Él está hablando de la familia de fe. Él está hablando de la familia, de la iglesia. Hermanos, déjenme decir una cosa. Probablemente su mamá, su papá, sus hijos, sus hermanos no crean en Jesús y mueran sin fe en Cristo. Es posible. Hay una posibilidad. Tenemos que orar por nuestros familiares para que conozcan a Cristo. Pero, hay gente que será su hermano para toda la eternidad. Si su hermano biológico no cree en Cristo y él muere en sus pecados, él va a ir a la condenación eterna y usted va a ir a la salvación eterna. Pero en la eternidad usted va a tener muchos hermanos que serán hermanos suyos para la eternidad. Su hermano biológico, su vínculo con su hermano biológico, con su familiar biológico que no creyó en Cristo, termina al momento de morir. Sus destinos son distintos, sus destinos eternos son distintos. Pero el Señor nos ha dado una familia espiritual más grande aún de lo que nosotros podemos imaginar en todo el mundo, que en este momento probablemente también se estén reuniendo en internet porque también están sufriendo la cuarentena y que necesitan nuestra oración, pero que son nuestros hermanos para siempre. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos para la eternidad y es una familia que el Señor nos ha dado hoy. Entonces, si el Señor quiere que amemos a nuestro padre, a nuestra madre biológica, quiere que amemos a nuestra familia, ¿cuánto más no querrá el Señor que amemos a nuestra familia de fe? A los que son nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué somos capaces de menospreciar a nuestros hermanos en Cristo?
cuando el Señor nos ha dicho de que ellos son el regalo de Dios para nosotros, para aquellos que hemos dejado padres, madres, hermanos, hermanas, casas, etcétera. La persona que se sienta al lado suyo en la iglesia es el regalo de Dios para usted. Es la recompensa que Dios le ha dado a usted por dejar todo, por seguirle a Cristo, por seguirle a Él. Entonces, pensar en eso es un poco fuerte, el pensar de que la persona que está a la par mía, que tal vez no conozco muy bien, ella es un premio de Dios para mí. Que el Señor nos ayude a tener una perspectiva divina acerca de la iglesia de Cristo, acerca de nuestros hermanos en la fe y de la comunión que el Señor desea que nosotros tengamos con nuestros hermanos en la fe. Así que esos son los comentarios que me gustaría hacer con respecto a esta lectura. Si usted tiene preguntas o quiere hacer algún comentario, le animo de nuevo a que mande su pregunta al chat de la iglesia, o si este video llega a YouTube, que ponga los comentarios acá abajito, que ponga su comentario o su pregunta, ¿ok? También si llega a YouTube, denle un like y ahí vamos a ver qué pasa, ¿ok? Para terminar me gustaría que oremos y cerramos esta sesión. Padre Celestial, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor, en este tiempo de cuarentena. Tu palabra no puede ser encerrada, Señor. Tu palabra fluye y fluirá para siempre, porque tu palabra es viva, es eficaz y ella cumplirá el propósito con el cual fue enviada, Señor. Padre, gracias por ser tan bueno. Yo te pido que lo que leímos hoy transforme nuestro corazón y nos ayude a poner nuestra mirada en la eternidad. Padre, te pido por los hermanos, nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, que en este momento están sirviendo en los hospitales, en centros asistenciales de salud, tratando con gente enferma que está sufriendo este virus, Señor. Yo te pido que abras puertas a nuestros hermanos en la fe, para que puedan compartir el Evangelio. Si hay alguien que está a punto de morir, que, Señor, no permitas que partan de esta vida sin antes haber escuchado el Evangelio. En este tiempo de mortandad, en este tiempo de gente que está partiendo, muriendo, dejando esta tierra, Señor, permite que vengan tus mensajeros, Señor, y puedan proclamarle un Evangelio que les permita entrar en la eternidad, Señor. Ten misericordia de tanta gente que está muriendo, Señor, y que puedan tener una oportunidad más, Señor, de ser salvos, Padre. Yo te pido con todo mi corazón, salva las almas, Señor, salva las almas, Señor, que al llegar nosotros al cielo podamos, Señor, encontrarnos con cientos de millones, de miles, de cantidad de gente que fue salvada a última hora, Señor, y que tú tuviste misericordia, Señor, en el último momento de su vida, que enviaste a tus hijos, Señor. Por eso te pido, abre puertas para nuestros hermanos y hermanas que están sirviendo en medio de la muerte y en medio del caos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo. Ayúdanos a ser un pueblo que demuestra que te tiene. Bendícenos y protégenos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por esta instancia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.